Número 406 del compendio del Catecismo. ¿Cuándo se ejerce la autoridad de manera legítima? La autoridad se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común y para conseguirlo utiliza medios moralmente lícitos. Por tanto, los regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y respetar el principio del Estado de Derecho. Según tal principio, la soberanía es prerrogativa de la ley, no de la voluntad arbitraria de los hombres. Las leyes injustas y las medidas contrarias al orden no obligan en conciencia. Bueno, decíamos en los puntos anteriores que la autoridad emana de Dios en última instancia, porque responde a un orden fijado por Dios que requiere una autoridad. Bien, la autoridad emana de Dios, es cierto, pero la determinación del régimen de ordenamiento político, qué tipo de régimen político, y la designación de los gobernantes, eso dice en Gaudium et Spes 74 que hay que dejarle a la libre voluntad de los ciudadanos. Sí, la autoridad viene de Dios, pero Dios no elige, Dios no ha decidido, no ha elegido, y la forma de gobierno que yo quiero es esta y esta, ¿no? Y las personas no las elige Dios. Por lo tanto, ¿qué tipo de régimen y cómo se eligen las personas? Pues tiene que ser la voluntad de los ciudadanos la que busque cauces y fórmulas de expresión para poder llevar adelante el ejercicio de esa autoridad que emana de Dios, sí, pero que es elegida por los hombres, ¿no? Esto, en consecuencia, pues de aquí se desprende que hay puede haber una legítima diversidad de regímenes políticos, que es moralmente admisible, porque Dios no nos ha dicho cuál es el régimen político más adecuado. Por ejemplo, pues que si es la monarquía o es la república. Bueno, pues eso no está revelado y por lo tanto podrá haber pues libremente opiniones diferentes, ¿no? La clave está en que promuevan el bien común. Puede haber regímenes políticos, por lo tanto, diferentes y es moralmente admisible. Ahora bien, si tales, ¿no?, regímenes políticos pues se fundan en contra de la ley natural, del orden público y del respeto de los derechos fundamentales de los hombres, entonces pues esos regímenes se convierten en ilegítimos, ilegítimos por no respetar, por no buscar el bien común o por no emplear los medios morales lícitos para buscar el bien común, y entonces se convertirían en regímenes ilegítimos, porque de alguna manera no respetarían el Estado, ¿no?, el Estado de Derecho. Fijaros que estamos hablando, dice, cuando se ejerce la autoridad de manera legítima, ¿no? Dice, según tal principio del Estado de Derecho, la soberanía es prerrogativa de la ley, no de la voluntad arbitraria de los hombres, ¿no? Hay un texto impresionante de Santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica, en el que subraya esto, como para que una autoridad respete, ¿no?, el Estado de Derecho y por lo tanto, ¿no?, el bien común, dice Santo Tomás lo siguiente: la legislación humana solo posee carácter de ley cuando se conforma a la justa razón, lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna. En la medida en que ella se apartase de la razón, sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de ley, sería más bien una forma de violencia. Hombre, si una legislación, si una manera de gobernar se está apartando de la justa razón, entonces se convierte en ilegítima, ¿no? Dice San Juan 23 en Pastem in Terris, en su encíclica, que en semejante situación la propia autoridad se desmorona cuando actúa contra la ley natural, contra el bien común, se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa.
por desgracia sabemos que estas cosas ocurren y están ocurriendo, ¿no? Y en el fondo no es novedoso, ¿no?, el ver que hay autoridades que pasan a, bien sea por no perseguir el bien común o por utilizar medios inmorales, pierden su propia no únicamente credibilidad, sino legitimidad. Pierden su propia legitimidad. Ya en el siglo XVI-XVII, fijaros, Lope de Vega, nuestro conocido poeta del siglo de oro español, decía lo siguiente: todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Fijaros bien, decía San Lope de Vega entre el siglo XVI y XVII, diciendo que la legitimidad de una autoridad pues está también en la medida en que actúe según un principio de Estado de Derecho, respetando la propia, digamos, prerrogativa de la ley, que es buscar el bien común y la justicia y la verdad, ¿eh? Bien, para poder llevar adelante, ¿no?, en legitimidad la autoridad, como hay tantos riesgos, ¿no?, de abusos de poder, etcétera, es preferible, la Iglesia también opina, junto con una parte importante de la sociedad, que la división de poderes es muy necesaria, es muy conveniente. Lo dijo San Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Annus, que es preferible que un poder esté equilibrado por otro poder, por otras esferas de competencia, ¿no?, que le mantengan así en unos límites, porque el poder también muchas veces se convierte en una tentación, en una droga, y cuando el poder tiende, ¿no?, a acaparar poder, pues para poder minimizar la tentación que eso conlleva, la separación de poderes es muy importante, ¿no? Nos preserva de tentaciones, introduce una objetividad de ser visto desde otros poderes complementarios que así nos obligan, nos ponen a todos, ¿no?, bajo la misma conciencia de que el ejercicio del poder tiene que ser siempre conforme a derecho, y no por encima del derecho, no por encima de la justicia, no por encima de la verdad, sino conforme a él.